Bienvenidos a Jarilla TV. Mi nombre es Analía Freddy y quien me acompaña es José Pepe Samper. ¿Cómo anda, Pepe? Muy bien, muy contento de estar haciendo lo que me gusta. Bueno, y hoy tenemos a un invitado que todos lo conocemos, pero bueno, le damos la bienvenida a Jarilla TV a Jorge Gato Fernández. Bueno, buen día, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, recordemos que él va candidato en primer término por el Frente Justicialista a diputado nacional, así que hoy vamos a compartir y a reflexionar sobre la realidad política actual de Argentina. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, me gustaría reflexionar sobre la realidad argentina, pero también empezar un poquito con lo que ha pasado en San Luis, ¿no? En el sentido de que en San Luis, personalmente creo que sacaste una buena cantidad de votos, de porcentaje bastante alto, dadas las circunstancias propias de la provincia y después lo imprevisto. Lo imprevisto fue Milei, la irrupción de Milei, que realmente, y más en San Luis, ¿no? Fue algo increíble, ¿no? Yo no me lo esperaba desde ningún punto de vista en esa magnitud. De lo contrario hubieras ganado, ¿no? Sé que tenés antecedentes en Tilizarao como intendente y siempre has trabajado en política. Toda una vida. Toda una vida. Sí, ¿no? sí. Por eso yo admiro que ahora vuelvas nuevamente, ¿no? Admiro que vuelvas nuevamente porque es una carga, ¿no? Realmente hay que dedicarle tiempo y dejar de lado muchas cosas, ¿no? Y tenés ganas de luchar, ¿no? Por eso te felicito y bueno, Muchas vos un gracias. poco manifestame lo que quieras decir con relación a tu Vos sabés regreso sí, todo vos lo que está sabés pasando que, acá en la provincia, que es una situación provincial muy difícil en este sí. momento, ¿no? Mira, una de las cosas que yo, no que volví, nunca me fui, en realidad yo fui candidato a gobernador, me parece que había que tomar un poquito de aire en el buen sentido, digo, también de descansar, porque yo terminé la campaña de gobernador y seguí inmediatamente con la campaña nacional de los legisladores nacionales acá en la provincia de San Luis, acompañé todo, estaba de jefe de campaña, acompañé íntegramente toda la provincia de vuelta, a recorrerla íntegramente, con los candidatos senador y candidato a diputado, que era, bueno, Pipi Alí y Fernando Salino, candidato a senador. Y bueno, fue un año más que intenso, ¿no? Fue desde enero a octubre, fueron 10 meses en total que tiene su peso. Bueno, y por el otro lado, también atender cuestiones particulares, ¿no? Yo era ministro del Supremo Tribunal de Justicia, con lo cual renuncié, tomé de nuevo la decisión de participar en política y bueno, tengo una actividad privada, más allá de ser abogado, que quería retomar, ordenarla un poco, porque de algo hay que vivir. Por supuesto, sí. Esto es indudable y uno no se puede descuidar, tengo familia. Los chicos grandes, ya cada uno se mantiene solo, pero bueno, para nosotros. Y he estado siempre balconeando el tema, involucrado, por esta circunstancia de ser candidato a gobernador en ese momento, y por toda una vida en la política, muchos intendentes, diputados, legisladores me hablaban, o hablábamos de política, estábamos vinculados, con legisladores nacionales. Y bueno, se dio esta posibilidad acá en el ámbito de la provincia. Yo no quería participar más. Y hubo muchos compañeros, intendentes, dirigentes, que me dijeron, che, Gato, tenés que meterte, tenés que involucrar. Está mal el peronismo en el orden provincial y en el orden nacional. Veníamos del mes de mayo, de una elección donde el peronismo apenas obtuvo nada más que el 26% en la disputa total con el actual gobernador. Y es verdad, un piso preocupante. Ayer estuve en Mercedes y allá obtuvimos nada más que el 15%. Entonces, sí. Esto en el ámbito provincial. En el ámbito nacional yo lo que veía era lo que significa el gobierno del presidente Milei, ¿no? Digo, el agravio, digo, el insulto como moneda corriente,
digo, la desmantelación íntegra del Estado, que va a costar después años recuperarla, la desaparición del INTA, o la intención de que desaparezcan las agencias del INTA, del INTI, del CONICET, de financiar las universidades públicas, tratar como ha tratado la discapacidad, tratar como ha tratado las minorías que en algún momento fueron incluidas por políticas públicas, por supuesto, pero aparte que tienen hasta garantía supraconstitucional, y bueno, todo lo que no se asemeja al pensamiento de Milei pasaba a ser, o pasa a ser, un HDP. Sí. Tenemos que desaparecer. Aquel periodista que pregunta o repregunta y le molesta al presidente, pasa a ser periodista ensobrado y no es odiado lo suficiente. De esto digo palabras del propio presidente. Todas las alusiones de insultos con alusiones sexuales, realmente yo creo que tienen patología. Yo no soy médico, ni me gusta en esto meterme mucho, pero digo, hay una patología muy particular. Pero hay un proyecto, digo, no sé si proyecto, pero de todas maneras hay una idea de hegemonía que digo yo, no, yo me parece que puedo colaborar. La campaña del 23 a mí me permitió recorrer la provincia y más allá de la dirigencia que me conoce, yo me puedo parar en la esquina de cualquier plaza de la provincia de San Luis, de cualquier pueblo, y seguramente alguien me conoce, alguien me saluda. No significa que me vayan a votar, pero esto es un hándicap que de pronto la dirigencia o los compañeros que estábamos o que están vinculados al peronismo teníamos que hacer una campaña de instalación también. Claro. O sea, hoy el peronismo como espacio, si uno le pone algo, le pone, digo, una intención de voto, no creo, por lo que yo veo en las encuestas, no supera el 20% como espacio. Claro, sí. ¿No? Entonces, yo digo, a lo mejor yo, y esta fue la idea, puedo aportar más por el nivel de conocimiento que tengo, no por otra cosa. No soy más ni mejor que ninguno de los compañeros que aspiraban a ser candidato a diputado nacional. Bueno, y tomé la decisión casi diría tarde, o ya muy sobre la hora. Yo fui a una reunión del partido, esa reunión del partido, el presidente planteó la posibilidad no la posibilidad, que se extendiera el plazo de juntar avales. Se juntaban avales por rama, en esa posibilidad, digo, se iba a tratar rama por rama, el gremialismo se puso de acuerdo. O sea, esto pensado ya no como partido, sino pensado el peronismo como movimiento, pensando justamente la rama gremial. Exacto. Como columna vertebral, pero con una incorporación formal. La rama femenina del mismo modo y la rama política exactamente igual. Bueno, juntamos avales, se ofreció mucha dirigencia en todos lados. Juntamos 4.000 y pico de avales, 4.600 avales, 4.700. Y por rama, la rama que más avales había juntado era la rama política, entonces se le asignó el primer lugar, que ocupara el primer lugar en esta lista de 3 candidatos a diputado nacional. Segundo lugar a la rama femenina, que era quien había juntado más avales, o seguía, mejor dicho. Y por último, la rama gremial, que aparte se había puesto de acuerdo ya previamente. Entonces José Faría era el candidato. Nos reunimos rama por rama separados, demoramos muy poco, 2 horas nos pusimos de acuerdo y bueno, me eligieron a mí, o nos pusimos de acuerdo que yo fuera el candidato nacional en primer término. Gloria Petrino, la rama femenina lo decidió antes que nosotros, Gloria Petrino como candidata en segundo término y José Farías como candidato en tercer término. Nos acompaña Bebe Pereira, que es una compañera de Villa Mercedes, que ha sido intendenta, vicegobernadora. Luego, segundo suplente, Sergio Tamayo, bueno, que hasta hace poco, hasta diciembre del 23, fue diciembre del 23. 23. No, diciembre del 22. No, las elecciones no, fueron diciembre del 23, sí, tenés razón. Diciembre del 23 fue intendente de acá de la ciudad de San Luis y por último Julieta Ponce, que actualmente es concejal de la ciudad de San Luis. Bueno, este es el proceso sintético o largo, depende cómo se lo mire, que hemos tenido nosotros para ponernos ahora a consideración de la gente. Sí. ¿Sabes ahora, un aspecto motivacional muy fuerte. Te escuchaba recién y me dijiste que lo armaron más o menos rápido. Yo lamento un poquito
que, en definitiva, el partido en general, no vos, para mí empezó un poco tarde. Este proceso de armado, de lucha, porque ha habido sectores sociales, partidos chiquitos, ¿no? Libre del Sur, o como pueden ser sectores como ATE, algún sector gremial en general, ¿no? Los que se juntan en el correo normalmente, ¿no? Sí. Y hacen movilizaciones, pero esas movilizaciones son más bien reducidas en número, ¿no? Y a mí me hubiera gustado mucho ver alguna columna del Partido Justicialista, ¿no? Todos trataban de llevar su gente, ¿no? Acá incluso han venido muchos de los que se han juntado en correo y han participado, y a mí me gusta la lucha que han dado porque a su modo, con sus limitaciones, han puesto la cara, ¿no? Sí. Nosotros hemos acompañado en la última movilización, que fue importante, que se hizo desde el correo, eran más de 6 cuadras, nosotros estuvimos presentes, Sí. muchos compañeros Sí. estuvieron presentes. Pero hubo también, bueno, yo cuando se hizo la movilización en reclamo de los fondos para las universidades, también estuvimos presentes, participando, nada más. De hecho, iban los rectores en primer lugar, al frente y junto con estudiantes. Nosotros íbamos en mitad de columna. Pero, bueno, ellos la tienen clara, digo, como por lo que viene mi ley. Que yo decía recién, es un proyecto a media, que yo creo que hasta ahora se reduce a 2 cuestiones: a reducir, valga la redundancia, la inflación, y a mantener el déficit fiscal. O sea, un proyecto que no tiene visos de un proyecto de país. Claro, porque en el medio hay una población, en para el mí- medio hay una ciudadanía, en el medio hay habitantes que la están sufriendo y de los cuales no les interesa absolutamente nada al gobierno nacional de ellos. No le interesa a los jubilados, pero lo más mínimo. Sí. No le interesa el empleado público, son todos ñoquis. No le interesa la ciencia, la técnica. Nunca lo he sentido yo hablar de educación. Jamás lo he sentido hablar de educación. Jamás lo he sentido hablar de producción al presidente. Jamás lo he sentido hablar de eso. Entonces... Y por eso es un proyecto que no puede tener un buen final, ¿no? Pero yo siempre porque soy un convencido. ajuste, José, el Sí. ajuste que está planteando, yo puedo coincidir y he sido protagonista, con un Estado chico, con un Estado eficiente, con un Estado que resuelva las cuestiones del común de la gente. Pero ese Estado no tiene que paralizar la obra pública. Ese Estado no puede ser eficiente a costa del sueldo de sus propios empleados. Hay que generar Exacto. desde el Estado condiciones para que haya empleo en el ámbito, de este caso, de la provincia de San Luis, en el ámbito de la República Argentina. Entonces, nosotros en San Luis tenemos mucho para decir, y yo también he sido protagonista y funcionario de lo que es el equilibrio fiscal y de cómo se obtenía año tras año, con un memorándum del gobernador. En 3 renglones decía, hay que achicar los gastos este año para el presupuesto del año que viene. El 5%, el 7%, el 10%. Y nos esmeramos por decir qué gasto superfluo había para eliminarlo. Ahora, esto logró y permitió el desarrollo de la provincia, un crecimiento que cuando uno lo anda, mira, recién veníamos hablando con el muchacho que me acompaña y veníamos hablando, che, mira, esta es una fábrica abandonada acá atrás. Y lo que se hizo, que una nave cultural... Y íbamos nosotros ayer a San Luis, a Villa Mercedes, es lo mismo. Volvíamos de Mercedes a Tilizarao en una autopista, de norte a sur y de este a oeste, de límite a límite, de este a oeste y norte a sur, atravesado por autopista. Yo tengo una producción agropecuaria, un campo, en San Martín, al otro lado de Guanaco Pampa. Estoy a la orilla de la ruta, pavimentada. Al frente de la ruta tengo un acueducto, agua dulce, que yo no lo tengo en el campo. En mi casa, al frente de mi casa también, pasa la energía eléctrica, que no tengo ni idea de lo que significa eso. Desde hacer un punto con una soldadora a tener un compresor para inflar la cubierta. O una amoladora para hacer una reparación. Bueno, estas cuestiones las tenemos. Y tenemos internet. Exacto, Tenemos internet sí. gratis. Yo tuve que hacer un enlace y tengo internet gratis en el campo. Digo, ¿cuándo se soñó? Yo me voy al campo, me voy ahí a la casa que tengo, y desde la casa, si estoy ahí,
me conecto a internet, hago el dopro, vendo un camión de cereal, saco la carta de deporte. Esto no tiene precio. Sí, Cuando sí, lo dimensionamos, es increíble. entonces estoy diciendo esto en los lugares más alejados. Pero y podemos hablar de 50, 70 mil viviendas. Y podemos hablar de los hospitales. Y podemos hablar de la energía eléctrica. Yo me acuerdo cuando se construyeron las estaciones transformadoras, la de Luján, la de acá al otro lado, entre San Luis y Mercedes, la de Santa Rosa. Eran millones de dólares. Ahora, garantizó la energía eléctrica para la industria en la provincia de San Luis. El gas natural fue llevado a toda la provincia. Sí, Y hay provincias que no lo tienen. que no lo tienen, Sí. pero que no lo tienen, José. Entonces, tenemos para mostrar equilibrio fiscal, tenemos para mostrar un Estado eficiente, tenemos para mostrar un Estado que está dispuesto a hacer crecer a su provincia, que atendió a las minorías, que atendió desde pueblos originarios en más, que las incorporó a la sociedad con políticas públicas. Gente marginada, maltratada, sufrida. Bueno, todo eso se hizo. La cultura tuvo un protagonismo impresionante. Y no hubo problemas con sueldos, los sueldos se pagaban, no solo en términos, sino que seguían el curso de la inflación. Y fue así, permanentemente. Seguían el curso de la inflación. Y cuando se tuvieron que vender autos, se vendieron autos. Sí, Porque lo sobraban recuerdo, autos. sí. Y se hizo un remate. Bueno, Milei, ¿qué plantea? ¿Qué opción nos plantea Milei? La motosierra. Y la motosierra, yo no sé, puede servir para cortar un tronco, pero no te va a servir para hacer un mueble. Vos, si sos médico, vos podés utilizar una sierra para no sé qué. Sí, pero cuando vas a operar el corazón, necesitas un bisturí. Así es. Entonces, se tiene que trabajar en el detalle. Porque hay gente detrás de cada política pública, hay gente que es receptora de las políticas públicas, un jubilado, que se lo maltrata, que se le quitan los remedios que hoy presta el PAME, se le quitan. Yo los veo, los veo, tengo una farmacia al frente, tomo muchos remedios, desgraciadamente, y veo, che, ¿qué vale el Lotrial? La presión, una cuestión muy usada. Sí. Y tanto, no, dame una tirita. Sí. Entonces, yo digo, ¿cómo toma el Lotrial esa persona? Y lo toma día por medio. Sí. No es lo mismo que Ni tomar hablar de todo el que día. no todas las Todos los pastillas de días, presión son iguales. Bueno, Hay algunas exacto, que exacto. son más caras. Entonces, por supuesto. Mucho más, porque tienen que ser específicas Pero para esa persona. por supuesto. Entonces yo digo, che, eso no le importa. No. Cuando no importa hablamos nada, del sueldo, del haber previsional de una persona jubilada, no importa. Cuando hablamos del INTA, mirá, hay 6.000 autos y 5.000 empleados. Bueno, ¿qué tenés que hacer con un bisturí? Vende los autos, vende 4 o 5.000 autos. Claro. Hace un remate público. Pero ¿por qué vas a cerrar la agencia del INTA? Sí, eso me ha causado personalmente, disculpa que Sí. te interrumpa un poco, un profundo dolor, ¿no? Incluso hubo un acto de agresión para mí hacia el INTA y toda la Argentina, que vendieran la sede central, la sacaran a remate, ¿no? Habían puesto una base, algo así de $4 millones, terminaron vendiendo por 24. Los campos. Pero en el centro de Buenos Aires, los Capital campos, Federal. sí, sí. Y para mí, la gente del INSTA se haber sentido muy dolida por sacarle ese lugar, ¿no? Y lo que produce para el país. Las INSTA, investigaciones ¿no? que tiene el INTA. Exacto. Pero tiene investigaciones, desde la ayuda. genética de una semilla de maíz, o de una semilla de lo que sea, de girasol, de alfalfa, lo que sea, a trabajo que tienen que ver cómo desarrollar una máquina sembradora. Y eso lo saben los productores agropecuarios. Pero claro que sí. En la sociedad rural, cuando fue Milei, que es adversa, ¿no? Adversa, lógico, siempre ha sido al peronismo, ¿no? Sí le pedían que no cerrara el INSTA, ¿no? Porque saben que el INSTA les es útil, que le ha permitido desarrollar variedades de granos que se adaptan a los distintos tipos de suelos, de climas. Investigaciones. Investigaciones de los más variadas, ¿no? Lo mismo vamos a decir de CONICET, ¿no? Y vamos a decir de las universidades. Por suerte, anoche se han dado, bueno, o se están tratando de dar algunos pasos para limitar, ¿no? El uso de los DNU, ¿no? Estuvo muy buena, una jornada bastante intensa, cargada, intensa ayer. Y Pero, hoy, a partir de las 11, también en el Senado. Pero sí, esto ha sido una iniciativa del Congreso.
Un hecho inédito. Sí. Ha tomado un protagonismo que no lo tenía. Pero, digo yo, para eso sirve un legislador nacional. Para que tenga una posición clara. Si va a votar a favor o en contra de los jubilados. De aumentar o no aumentar el financiamiento de la discapacidad. ¿Sabe cuánto cobra un asistente terapéutico por hora, que es un profesional, para un discapacitado? 3.000 pesos la hora. No es razonable. Menos que un empleado 700.000 doméstico. pesos. 700.000 pesos que se le paga a un médico residente el Garrahan. Yo lo conozco el Garrahan. Yo he ido al Garrahan con hijos míos. Sí. Yo lo he llevado. Y lo he visto. En la forma que te atiende un médico, en la forma que te atiende un enfermero. Ni Sí. hablemos de la Sí. calidad profesional de la gente que integra el plantel profesional del Garrahan. Sí. Es descomunal. Es un faro para la Argentina, para Sudamérica. Para Sudamérica. Pregúntale a cualquier médico, pediatra que haya pasado por ahí. Después hace su talonario de recetas, sino lo primero que pone es médico residente en el Garrahan o médico tal del Garrahan. Porque es una cucarda Un que ese orgullo, profesional sí. tiene colgada, tiene por haber pasado por el Garrahan. Entonces, bueno, no le importa. Lilia Lemoyne, diputada libertaria, dijo, bueno, que se dediquen a esto otra cosa. Es Si saben increíble. que como médico van a cobrar 700.000 pesos. No estamos todos locos. Yo digo, mira, hay cosas, el Perón hay muchas cosas mal. Es cierto. Casi diría que culpa nuestra está este hombre gobernando la Argentina. Muchas cosas. Entonces tenemos que pedir perdón, tenemos que pedir disculpas, porque hicimos cosas mal, porque no resolvimos problemas de la gente. Pero aparte de eso, digo yo, ¿cómo hacemos para que esto no continúe? Porque después, ¿quién lo va a resolver? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, hay que detener incluso procesos de privatización de empresas como AISA, la del agua, ¿no? Que son empresas que dan ganancia, ¿no? Que ya antes fueron privatizadas a los franceses, ¿no? Sí, sí. Las recuperó el Estado. Y así como ellas, podemos mencionar muchos más, ¿no? Con obras hidroeléctricas. Y, en definitiva, por eso es necesario una mayor presencia de la gente en las calles, ¿no? Y para eso los medios de comunicación, ¿no? Tenemos La lucha, ¿no? Y después legisladores también capaces, que el peronismo tiene muchos legisladores gente capaces. capaz, Tiene mucha gente capaz, gente ¿no? capaz, mucha gente capaz. Le ganamos, disculpe, por goleada a los legisladores de la Libertad Avanza, Sí, sobre sí, todo, sí. ¿no? Hay algunos radicales que son capaces, pero los radicales muchas veces son grises, ¿no? Y después cuando Milei sabe utilizar también, porque también hay corrupción en el gobierno de Milei, ¿no? Sí, por supuesto. Y eso lo hemos estado viendo ahora con el tema de la ALMAC, que debió prohibir directamente cerrarlo y no dejar que ese medicamento saliera. Lo estamos viendo ahora con las declaraciones de Diego Spagnuolo, ¿no? Donde habla de los proveedores para los discapacitados, ¿no? Son las droguerías que le compran a los laboratorios. Cambió el porcentaje de la coima. Sí, cambió el Del porcentaje. del 5 pasó al 8. Pasó al 8%. Pero es increíble el nivel de corrupción que hay, ¿no? Que incluso le toca hasta, no solo Milei, Karina, ¿no? Sí, sí. Que No, bueno, parece el ser la cuello de jefa botella, como el cuello de botella. Está de- señalada, en el está caso señalada. libre está señalada en Estados Unidos, esto tampoco tenemos que confundirnos. Ninguno de estos es Carmelita descalza. Caputo no deja de hacer negocio, ni el ministro, ni el asesor, y el hermano, y están todos vinculados con esta historia. Sí, Digo, de la promoción industrial en Tierra del Fuego, en los negocios de energía eólica, es decir, con eso no dejan Sí. de hacer negocio. y El se- mismo ministro de Justicia. y Menem. Bueno, Martín y los Menem, Menem. el primo de Martín Y Menem. los Menem. Sí. Y los Menem se salen los de las Menem. empresas unos días antes. La empresa ahora empieza a obtener contrato con el Estado, con el Banco Central. Sí. Yo creo, la corrupción no tiene ideología. Yo digo, el peronismo la ha tenido también. La tenía, sí. La ha tenido. Y bueno, me parece que esto hay que erradicarlo. Y la gente está cansada. Está cansada, porque los problemas de ellos en definitiva no le han resuelto nada. Entonces, si Milei tenía
una buena imagen, una buena intención de voto, si se lo medía en forma cuantitativa, ha ido decayendo. Todas las encuestas dicen que en la Argentina ha ido decayendo. Hay una tendencia de declive, más tenue, menos tenue, en distintas provincias, en distintas jurisdicciones, pero ha ido decayendo. Ahora, el peronismo, como figura, como un liderazgo que exceda un ámbito provincial, una jurisdicción provincial, no tiene un liderazgo claro, que pueda representarnos a nosotros en ese sentido. Y ahí corre con ventaja el espacio de Milei, ahí corre con ventaja, porque es él, porque está él, él representa este liderazgo, un liderazgo que apunta a la grieta, que apunta al claro y oscuro, no hay término medio, el que piensa distinto es descalificado, no hay pudor, no hay vergüenza, pero para nada, absolutamente para nada. Y no hay un país, José, no hay un país en el mundo que pueda crecer, que pueda desarrollarse, si no hay pautas mínimas o cosas mínimas sobre las que tenemos que ponernos de acuerdo. Y en este caso los argentinos. Exacto, comparto eso, ¿no? Tenemos además la desventaja de que el Fondo Monetario, Estados Unidos, los grandes capitales, han decidido apoyarlo. No sé por qué razón creen en él, porque yo no creo en él, pero a su vez el capital privado y muchos de esos grandes empresarios también dudan. Y por eso no están invirtiendo en Argentina como deberían invertir, ¿no? Para desarrollar, aunque sean los productos básicos, ¿no? Como serían lo agropecuario, todo lo que es la minería, la energía, ¿no? Y le quiero agregar lo último, más que todo. El problema después de las elecciones, ¿qué va a pasar? Bueno, no después. Todos hablan de una devaluación que se impone sí o sí. Esto es lo inmediato, José. Esto es lo inmediato. Ahora estamos mal, pero podemos estar mucho peor, ¿no? Mucho peor. Y ahí sí le puede llegar a doler mucho más a la persona común, a los de abajo, ¿no? A los que van perdiendo el empleo. Y puede haber la posibilidad hasta de un estallido social, ¿no? Se va a aguantar un poco ¿sabes con qué? Con represión. Y sí. Por Están eso, dispuestos a están reprimir. dispuestos, sí, están dispuestos. Lo han demostrado. No solo que lo han demostrado, sino que están dispuestos. Sí. Mientras esté la mujer esta, la bendita mujer esta, Patricia Bullrich, ahí, está dispuesta a la represión. No le tirita el pocho. Bueno, un periodista le mandaron balazo con una en el medio de la cabeza. Le pegan y le tiran gas pimienta a los jubilados, gente grande. No tiene problema. No tienen problema y de alguna manera van a utilizar la fuerza. A ver, esto no significa que vaya a triunfar. Y ojalá que no haya represión y ojalá que no haya levantamientos sociales, que se resuelve y se reflexione antes. Esto es un llamado de atención a Milei. La cuestión esta que ha hecho el Congreso de la Nación es un llamado de atención. Ahora, también pensemos lo siguiente. Si ha hecho todo esto Milei, gobierna sin presupuesto, gobierna con decretos, y lo ha hecho con 36 legisladores, 40 legisladores. Sí. Imaginémonos ahora si tuviera mayoría, lo que puede llegar a ser. Sí, y una corte adicta también, ¿no? ¿La corte? La Corte Suprema. Como le corresponde a la corte, como siempre la corte ha sido, acomodaticia, porque ha sido acomodaticia. Tiene tanto la corte como los famosos jueces de Comodoro Pi, estos 12 buenos hombres que están ahí, olfatean la política y fuman debajo del agua en función después de eso. Pero la Corte, yo creo, no todos los jueces, digo, el otro día quiero remarcar esto, hubo un juez en Campana que dijo, la Agencia de Discapacidad tiene que resolver el problema de un particular que había hecho una acción de amparo para que le diera la cobertura que le correspondía. Y esto fundado en normas constitucionales y supranacionales. Entonces, me parece que hay un límite. Ojalá haya valientes de eso. Porque son atrocidades. Sí, no toda la justicia está en ese mismo camino. Por eso sí la salvia. El Comodoro Pi es un particular. Sí, Ramos Padilla es otra cosa. Lo que tenemos es que después de las elecciones, los vencimientos que tiene de pago, ¿no? Argentina, sobre todo en pesos, ¿no? Son muy grandes, ¿no? Muy grandes, que yo creo que va a ser necesario la devaluación y hasta
lo escuché esto a De Pablo, al economista. Sí. La devaluación, pero también un reacomodar los pagos, los vencimientos, las fechas, patearlas, porque Sí. pagar no pueden, ¿no? Y no sé si no tiene que salir Caputo también. Ahora, ¿No? dicen que sí. Dicen pero, que sí. pero fíjate vos una cosa. La deuda en dólares con el FMI, la mayor parte la tomó Macri. Sí. ¿Para qué? Para el carnaval político, para ganar una elección. A este hombre le refinancian la deuda, le dieron 2.000 millones de pesos, de dólares, perdón. ¿Para qué? De vuelta para ganar elecciones. De vuelta para ganar las elecciones. No sé, posiblemente seamos particulares los argentinos, yo no digo que no, pero yo sí tengo claro que con políticas de este tipo no va a crecer, no se va a desarrollar la Argentina, pero de ninguna manera. De ninguna, pero de ninguna manera. Y va a quedar, ya hay 15.000 pymes cerradas, hay 200.000 quil dados de baja, esto significa 200.000 personas que perdieron el trabajo, pero aparte de eso existe monotributista o lo que se le llama el cuenta propista. Ese cuenta propista que está en negro, que trabaja en un Rappi, que vende no sé qué, que reparte. Se cuenta propista cuando tenga 60, 70 años. Va a seguir andando en una motito y repartiendo comida. Y ahora, ¿cómo va a vivir? ¿Y cómo va a comprar remedio? ¿Cómo va a pagar los servicios? Entonces, esto es futuro. Y vamos muy mal. Pero muy mal. Muy, Sí. muy mal. Sí, a sueldos de miseria, ¿no? Ayer me decía casualmente un muchacho que trabaja en una gomería y lo llevaba al barrio 1 de Mayo. Y me dice que en una chacarita donde se venden los cartones y otro tipo de cobre, cosas así, ¿no? Sí. Que le dan 2 pesos. Ahí se podía trabajar, pero les pagaban 45.000 por semana, ¿no? Entonces, con 180.000, que tiene una familia, 2 hijas él tenía, ¿no? Un pibe de 20 años, un pobre chico, ¿no? Realmente eso genera también otro hecho grave, que son las causas penales, ¿no? Los robos, Sí. ¿no? La Se drogadicción, vincula- ¿no? se vincula Los directamente. problemas de seguridad, porque Se por un vincula peso directamente. terminan matando, ¿no? Sí, es así. Y ese es otra cuestión que va a haber que debatirla para luchar con seriedad y Pero aparte, con la ley, ¿no? Mira, el peronismo yo creo que tiene posibilidades y tiene elementos y la solidez suficiente desde lo ideológico para dar en la batalla cultural que propone Milei. Yo no tengo problema en darla. Y tiene elementos el justicialismo. Y vuelvo a repetir muchísimas cosas que hicimos mal. Ahora, bueno, Milei, discúlpame, ¿cómo hiciste con el caso Libre? Explícamelo. Está bien eso, está bárbaro. Che, está bárbaro que haya 200.000 tipos en la calle. Está bárbaro que un jubilado gane 370.000 pesos. No, discutamos un poquito. Y discutamos por dónde hacer el ajuste, que es parte de este tema. Entonces, yo te voy a apoyar a vos en bajar la inflación. No una cuestión engañosa. Sí, está bien, no se emite más. ¿Cuánto has tomado en deuda nuevamente? Para bancar la no emisión. ¿Qué obra pública hiciste en 2 años para no bancar la emisión? ¿Cuánto le retaseaste a las provincias en materia de coparticipación para bancar la inflación? Entonces, es una cuestión ficticia. Cuando a esto le tengan que transferir a la provincia lo que es de las provincias, incluidos muchísimos impuestos que no los coparticipa la nación, como el del combustible, digo, la ecuación le va a cambiar. Cuando se deteriore una ruta y la tenga que reparar o hacerla nueva, le va a cambiar la ecuación. Sí. Cuando tenga que pagar los vencimientos que decís vos, Eso le va a cambiar la los ecuación. intereses nomás. Pero los Que intereses. Los intereses dice, son 4 veces mayores Pero que, pagó que el Banco aumento de los Central jubilados. para ¿no? recuperar Sí. la cuestión esta de los vencimientos ahora. Pagó el 70% en tasa y logró refinanciar. Inicialmente nada más que el 60%. Después, por supuesto, no habrá sido con pistola en mano como lo hacía Moreno, pero lo han llamado, lo dicen todos los medios, lo han llamado, le han dicho, che, vení a comprarme los bonos, refinanciar porque no te voy a dar otra cosa. No esquivé porque quiero secar la plaza de peso para que no se me recaliente la economía. Sí.
Bueno, pero cuando esto ocurra, entonces la libertad, ¿dónde queda en ese marco? En ningún lado. No existe libertad. No, eso no cabe duda. Cuando planteaba mi ley, vamos, yo estoy de acuerdo, yo lo he dicho públicamente como ser, digo yo, está bien que se le baje las retenciones al agro. Te digo más, yo iría por más. Yo creo que hay que eliminarla. Ningún país creció su parte agrícola ganadera con retención y con derecho de exportación. Ninguno. No ha sacado una ventaja a Brasil en eso impresionante. Pero sí. Impresionante. Estaban debajo nuestro y nos triplican en el indicador que nos miremos. Sí. En el indicador que miremos. Bueno, pero es un sector dinámico, competitivo, no es ningún estúpido, moviliza cualquier cantidad. Le estamos vendiendo materia prima, soja. Pero, bueno, y ellos nos mandan después el poroto de soja, ¿no? Estamos vendiendo materia prima sin manufacturarla. Estamos vendiendo recursos naturales, no renovables, como el combustible, cualquier tipo de combustible, como son todos estos proyectos RIGI. Sí. Que les permitimos que liquiden allá y no les cobramos a ninguno de los que viene a invertir por RIGI, no les cobramos ningún derecho de exportación. Ningún derecho de exportación. ¿Y por qué al agro sí? Yo, ojalá, si mi ley mañana propone una modificación tributaria diciendo que va a eliminar los derechos de exportación, créeme que yo voy a levantar la mano a favor de eso. Sí. Porque conozco cómo se mueve el campo, cómo trabaja, cómo actúa, lo dinámico que es, la gente que emplea, el dinero que vuelca en la economía local. Un contratista, José. Contratista interesante, porque un pibe joven, que de cero, yo lo conozco porque era de mi pueblo, de cero, se entró a desarrollar, se entró a crecer, unas brutas máquinas cosechadoras, unos brutos tractores, camionetas Toyota de 0 kilómetros. Ahora, se suben ellos arriba de la cosechadora. No te vayas a creer que... Ahora, está otro tipo que lo ayuda en la cosechadora, está el cocinero, está el tolvero, está el ingeniero que está controlando cómo se está cosechando, cómo no. Estoy hablando de un solo rubro, cosecha. Sí, y después comprar la cosechadora, armar la cosechadora. Se rompe la cosechadora. Se rompe el mecánico. Se rompió la plataforma porque agarró un palo y era Tilizarao. Fue a Tilizarao, lo atendieron en Tilizarao, le repararon todas las cuchillas que lleva la plataforma. Todo eso, ese tipo utilizará, cobró, se compraron planchuelas, o sea que se fue a comprar. Digo, tiene un efecto multiplicador en la gente de la Pampa Húmeda, que es impresionante. Y ese tipo, ese tolvero, el tractorista, el maquinista, no te creas que es un tipo millonario. Ahora, trabaja 18 horas y tiene que trabajar. Digo, es un tipo... Y hay que escucharlo, y tiene un pensamiento que digo, tenemos que prestarle atención, porque nosotros si no, digo nosotros desde el peronismo, vinculamos el agro con la oligarquía terrateniente. No tiene nada que ver esto. Sí, por supuesto. No tiene nada que ver esto con la oligarquía, son trabajadores. Exacto. Trabajadores que ganan lo que se merecen. Y quiero agregar, ¿no? Estoy viendo en los jóvenes, tengo a veces esa posibilidad de tener contacto con ellos, que esa cultura del trabajo ya no es la misma de antes. No es la misma. Lamentablemente yo observo de parte de ellos, y me gustaría que cambie, por supuesto, ¿no? Menor respeto hacia las personas mayores y la falta de conciencia de que las cosas cuestan, que hay que sacrificarse. Y si sos joven tenés que sacrificarte más todavía porque tenés que formar tu futuro, ¿no? Y son otras de las cosas que Milei parece no interesarle, ¿no? Porque él piensa que se va a ganar con las finanzas, se va a solucionar plata y se puede ganar más todavía, ¿no? Sí. El mismo ministro, al decir, y bueno, y comprar dólares, el casi trae en definitiva, ¿no? Pero eso llega también, y llega a los jóvenes y está mal. Y no se les ha resuelto el problema. Y cualquier joven tiene un hermano discapacitado, tiene una también abuela que cobra el haber previsional mínimo, o un padre o un abuelo, que trabajó toda una vida y no cobra nada. Sí. Yo hablaba el otro día con una profesional de Tilizarao, una chica que la conozco hace años, y se recibió en Córdoba y los padres vivieron en algún momento en Santa Fe porque era bancario y estaba, yo digo chica, 60 y pico de años, ¿no? Y me dice la Alicia, no, si me jubilé, gato. ¿Y cuánto? No, con la mínima.
Te dan 400.000 pesos. Sí. Por supuesto que tiene que trabajar hasta que se lo muera. corto en tuve una pequeña experiencia personal, ahora 2 días o 3 más, ¿no? Va Rosita Aguirre, trabajaba en limpieza en Fiscalía de Estado y se jubila y tiene un chico mogólico, pero ese chico aparte le surgió después, tiene ahora 41, 42 años, le surgió un problema psicótico, yo no soy en eso un especialista, pero en definitiva de llorar, de tirarse al piso, estar largas horas así, encerrado, no salir, y después se volvió agresivo. Antes él iba a una escuela para discapacitados, era un chico dentro de todo, se integraba y se relacionaba bien, ¿no? Y fue a DOCEP. Y en DOCEP los que se encargaban de ese tipo de atención, de prestaciones, los médicos, que eran 2 nada más, ¿no? No atienden más, ¿no? ¿Y cómo hace ella como jubilada para conseguir que los atiendan, que mejoren su salud, que lo mediquen? No le importa. El gobierno nacional, José, no le porque importa. necesitan psiquiatras, ¿no? Y estamos hablando DOCEP de la provincia, ¿no? No, pero que yo sí. dije no les importa porque participan más o menos de la misma historia. Claro, sí, Participan más o menos de la misma historia, es cierto, sí. 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 Esto que el gobierno provincial no ha aportado o no le interesa participar, yo la verdad que la primera vez que escucho en mi vida esto, de que no le interesa una elección nacional al gobierno de la provincia, el espacio, que no va a presentar candidatos, pero por otro lado le aporta nombres de una ex ministra, una ex diputada de su propio espacio. ¿Eso le conviene a Fuerza Patria o a ustedes, ¿no? O a nosotros, o al movimiento, ¿no? La actitud de Poggi, ¿no? Sí. Pero no sé si nos justicialista, conviene. ¿no? Yo creo que hay una Porque es una elección muy unidad conceptual presidencialista. que se manifiesta en esto. Lo denunció, por eso se partió el bloque de la Libertad Avanza, lo denunció los legisladores, los dirigentes del Partido de la Libertad Avanza, también lo han dicho. No es una cuestión que uno quiera meterse, pero yo lo que digo sí es el hecho político. El hecho político está claro. El 11 de mayo, la Libertad Avanza vino a la provincia y el apoderado nacional le dijo: nadie representa a la Libertad Avanza en la provincia de San Luis, ni lleva ningún candidato. O sea, hubo un pronunciamiento expreso. Y ahora ha sido intervenida. Para facilitar el triunfo del gobierno, o la elección del gobierno. Y ahora en la nacional devuelve el favor el gobernador diciendo: no voy a presentar candidatos. Claro, no los presenta formalmente, porque si lo presenta como espacio tiene que competir, compitiendo, todo lo que pueda expresar ellos, que significará el 50, el 60%, no sé, digo cualquier cosa, se parte. Así porque es. Seremo tiene amplias posibilidades de ganar. Sí, así es. Pero bueno, por eso digo, yo no sé si nos conviene o no. No especulamos nosotros. La verdad, hemos salido a trabajar y a caminar a la calle sin ningún tipo de especulación en ese sentido. Tenemos claro qué posición vamos a hacer. Vamos a defender los intereses de la provincia de San Luis, cueste lo que cueste, y como siempre se hizo ante la nación. Como siempre se hizo. Decenas de juicios que la provincia tuvo que hacer al gobierno nacional para que le fueran reconocidos derechos vinculados con coparticipación, con promoción industrial, con muchas de esas cosas. Mi padre participó en uno de ellos. Tu padre. Sí. Nosotros como intendentes viajamos a reclamar el cumplimiento de sentencias. El cumplimiento de sentencias, ¿no? Nosotros como intendentes íbamos a reclamar, y nos tocó que nos atendiera Menem, por la promoción industrial ya otorgada, ya concedida, y que no les daban la degradación impositiva a empresas radicadas en la provincia de San Luis, que se empezaban a ir. Y había pronunciamientos judiciales que la empresa esa tenía razón y tenía derecho, y no se los daba el gobierno nacional. Todas esas luchas han sido así. Detenidos en cárceles provinciales que eran delincuentes nacionales, que generaban deuda en la provincia, a reclamar allá a la nación. O sea, juicios de todo tipo. Coparticipación de fondos para viviendas que no le pagaban a la provincia de San Luis. Planes de vivienda comprometidos, planes de vivienda federales comprometidos. Estoy hablando de todo tipo de gobierno. Sí, no, empezó esto... Planes de gobierno federales hechos por ya Julio de Vido. En el año 86,
cuando estaba Broderson como ministro Sí, me de acuerdo. Alfonsín, ya empezaron a meterle límites al cupo fiscal para San Luis. De modo tal que pudiera dar muy poquitos decretos, supongamos 10. Porque estaban viendo la cantidad de empresas que venían para San Luis, ¿no? Y el costo fiscal que eso significaba. Yo entré en la época de Pedro Risma, después vino Oscar Antonio Ruggeri, Sí, los conocí, los conozco. y muy capaces, ¿no? Los dos muy capaces y trabajadores, ¿no? Pedro muy cálido, ¿no? Sí. Le tengo un gran aprecio, ¿no? Soy amigo de él. Sí. Y inventamos, o se inventó, el costo fiscal cero, ¿no? En definitiva, le decíamos a las empresas, presente proyecto, para este año, como tenemos un cupo muy chico, ustedes no van a desgravar nada, pero a partir del año siguiente sí. Y ahí empezaba la desgravación de los distintos impuestos, IVA, diferimiento de impuestos a las ganancias, todas esas cosas. Pero se empezó desde antes de Menem, en Sí, definitiva, sí, ¿no? sí, sí. Y la lucha esta que tuvieron que dar ustedes y la provincia, en definitiva, fue una lucha real y concreta, Por y supuesto. tuvo éxito la provincia, porque Tuvo realmente éxito. realmente Usted la ganó ¿te Adolfo, ¿te ¿no? ¿Te acordás cuando la gobernadora en ejercicio era Alicia Sí, Lema? y se fue hasta Se allá. fue y se encerró Se en el encerró. edificio de la Corte Suprema Sí, de Justicia sí, de la Nación. me acuerdo perfecto. Se sí. quedó a dormir toda la noche esperando que le sacaran la sentencia. Y muy bien, muy Bueno, bien. o sea, no era sí. una lucha liviana. Algunos lo criticaban, Sí, pero, bueno. pero la luchó de esa forma Pero y le escucharon. La escucharon. Sí, sí, La escucharon. sí. Bueno, como para ir cerrando ya, tal así como dijo acá Jorge, como para resaltar esto, es defender la provincia. Defender los intereses de la provincia de San Luis y defender a la provincia de San Luis para que drene obra pública el gobierno nacional, para que no se paralice. Ayer veíamos obras paralizadas que le hemos firmado, un plan Procrear, acá en Juan Acoslay, viviendas para adultos y rehabilitación de adultos, rutas en estado deplorable, banquinas sin mantener. Bueno, para que haya obra pública, para defender nuestros jubilados, para defender nuestros discapacitados, para defender a la provincia de San Luis y para defender a los trabajadores, para defender a los trabajadores de las empresas, para que una empresa no cierre. Ayer tuvimos una empresa y está en duda. La importación esta mansalva que hay. Mave, por ejemplo, ¿no? Mave acá ha suspendido, Sí, sí, camino, había suspendido, camino a cerrar. Allá en Mercedes nos planteaban también con Cono, nos planteaban varias empresas, Arcor que ha reducido, ha despedido 30 empleados. Ha caído, hoy miraba los diarios, ha caído el consumo en ese sentido. Entonces digo, nos va a tener defendiendo esto. Si nosotros tenemos una posición clara, es esta. Y para eso queremos ser legisladores nacionales, para eso queremos llegar a la Cámara de Diputados de la Nación. Muchísimas gracias Bueno, por haber venido, Gracias Jorge. a ustedes por el tiempo, nos hemos alargado Recordemos muchísimo. que va en candidato en primer término por el Frente Justicialista Jorge Gato Fernández. Muchísimas gracias Bueno. por haber venido. No, por favor, gracias por la invitación. Bueno, Pepe, nos encontramos en la próxima en Jarilla Bueno. TV. muy agradecido, lo No, felicito no, por favor. porque, bueno, a su edad emprender una lucha de este tipo Sí. implica mucho esfuerzo, ¿no? Sí. Pero hay que darla. Hay ¿no? que darla. Hay que darla y, bueno, por eso estamos nosotros también. Jarilla TV está para la lucha, para difundir, para comunicar las cosas que se están haciendo, ¿no? Y Analía y Facundo, mi hijo, están en eso, en una lucha que en su juventud, en definitiva, es muy importante. Muy bien, felicitaciones. Bueno, será hasta un próximo encuentro en Jarilla TV. Que pasen buenas tardes.